Entonces yo creería que damos con esto una introducción al poder nosotros entender de que cuando Dios está en nuestro proceso, cuando confiamos en Dios en medio del proceso, entonces todo comienza a dar un transcurso diferente, ¿cierto? Porque a pesar de que el pueblo de Israel en el desierto vivía tanta cosa que le hacía quizás afligirse, que le hacía quizás dudar de Dios, Dios aún en ese desierto, Él estaba ahí metiendo su mano poderosa, ¿cierto? Y yo quiero eh, comenzar con una pregunta y quiero que usted se la responda. Y es por qué Dios debe ser el centro de tu proceso. Quiero tomar como ejemplo al profeta Jeremías. Y en Jeremías el capítulo 29 me narra, o es una carta que él escribe a los desterrados de Babilonia, ¿cierto? Pero me gustaría que Andrés me la pusiera en la versión actual. O, perdón, en la nueva traducción viviente, perdón. Jeremías 29:11. Dice de la siguiente manera: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese Jeremías escribe esta carta para el pueblo, ¿cierto? Porque es desterrado de Babilonia. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que Dios, cuando el proceso de ellos no era tan bueno, porque sinceramente ellos no estaban en su casa, ellos no estaban en su hábitat, pero Dios aún así en eso que tuvieron que pasar ellos, Él estaba ahí. Él estaba sustentándolos, Él los estaba alimentando, así como hizo con el pueblo de Israel. Es más, si nosotros, que ya conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Señor los alimentó con maná, que el Señor en el calor les ponía la columna de nube, en la noche les ponía la columna de fuego, ¿cierto? Porque yo creo que al principio quizás el pueblo, se preguntaba, bueno, ¿y en el desierto cómo vamos a hacer, ¿cierto? Es más, yo estuve buscando. Y para usted poder encontrar agua en el desierto tenía que, mejor dicho, ponerse a excavar y bastante, porque no había como superficialmente un brote de agua, por decirlo de esa manera. Entonces había que excavar. En la tarde, digámoslo en el día, entonces ese calor. Y yo creo que ese calor solamente se lo aguantó el pueblo de Israel, porque yo creo que nosotros no aguantaríamos eso, ¿cierto? Y en la noche las temperaturas son más bajas. Entonces en el día Dios con una columna de nube los protege. En la noche con una columna de fuego les da calor para que ellos puedan descansar, ¿cierto? ¿Por qué Dios es importante? ¿Por qué Dios debe ser el centro de mi proceso? Hermanos, porque hay procesos que sinceramente no son tan fáciles de llevar, ¿cierto? Hay procesos en los que nosotros a veces dudamos y quizás nos preguntamos, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Y a veces simplemente buscamos opciones tan sencillas como, no, más bien yo me aparto, más bien, no sé, me voy de la iglesia, más bien dejo de hacer esto, más bien dejo de servir, porque no queremos aguantar el proceso, no queremos pasar el proceso. Pero Dios nuevamente en la Biblia nos enseña cómo Él está ahí en el proceso, ¿cierto? Y está en el proceso de muchos personajes de la Biblia, ¿cierto? Entonces, como por esas razones y por muchas más, Dios debe ser el centro, porque cuando Dios es el centro de nuestro proceso, nosotros entonces estamos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza puesta en Él, ¿cierto? Porque no hay otra cosa, no volteamos a mirar para un lado, a ver si de pronto resolvemos por sino que estamos confiando en Dios y comenzamos a depender de Dios. Y cuando Dios dice, yo te doy la solución, hay que confiar en Dios porque Dios pondrá solución a cada proceso, ¿cierto? Yo quise traer unos puntos acá y son 3. Vamos a comenzar con el proceso personal. Me puse yo a buscar y a investigar qué procesos en la Biblia podríamos tomarlo como este personaje pasó un proceso personal que le marcó, que hizo esto, que hizo lo otro. Y sabía quién encontré yo. Esta historia también la conocemos mucho. Encontré a Job. Y
Amén. Amén, gloria a Dios. Oiga, hermano, ¿y sabe algo? Yo me ponía a pensar en Job, todo lo que tuvo que pasar. Y, y sabe algo, hermano, yo creo que si el proceso nos pasara actualmente, no aguantaríamos todo eso, ¿cierto? Porque la Biblia me narra en el libro de Job todo lo que él pasa. Y Job comienza, él está ahí, ¿no? Él está quizás disfrutando de su descanso, quizás está comiendo con su esposa, está quizás con uno de sus hijos, no lo sé. Pero la historia comienza y nos comienza a narrar cómo Dios, digámoslo de esta manera, tiene una reunión con sus hijos, ¿cierto? Y entre ellos llega y está Satanás aquí. Dios le pregunta, bueno, ¿usted qué hace acá? Y él dice que de rodear la tierra. Entonces de rodear la tierra y buscando a alguien que, o sea, que estuviera como contra Dios, por decirlo de esa manera. Pero entonces Dios ya tiene a alguien escogido, ¿cierto? Y tiene a Job. Y a mí me sorprende porque Dios le permite pasar un proceso a Job no para que él blasfemara contra Dios o quizás se fuera en contra de Dios, sino para demostrar lo que él ya sabía. Cierto, nosotros sabemos que Dios lo sabe todo y Dios sabía que Job iba a estar, era a favor de Dios. Él sabía que Job no lo iba a negar, él sabía que Job, por más que pasara todo eso, iba a estar firme con Dios. Pero él quería demostrarle, porque yo me imagino que Dios en esa reunión con sus ángeles y todo eso, ellos se murmuraban, bueno, Job, y si Dios ya le dio el poder a Satanás de que le quitara todo menos que lo tocara a él, porque la Biblia me dice eso, y que Job llega y pasa calamidades, ¿cierto? Y yo creo que ellos se preguntarían, bueno, ¿será que no va a blasfemar contra Dios? ¿Será que no se va a ir en contra de Dios? ¿Será que no va a renegar? Pero Dios, yo creo que Dios debió estar muy relajado, porque Dios ya sabía cómo era Job o lo que iba a pasar con Job. Y aún así le dice a Satanás, listo, toque todo lo que tiene Job, pero no lo toque a él. ¿Cierto? Y Job estaba quizás en su momento tranquilo, en su momento de relajo, y llegan y le dicen, Job, pasó esto, y algunos de sus becerros, de sus animales mueren. Job, sus hijos estaban comiendo en la casa del unigénito y murieron porque vinieron unos vientos, ¿cierto? Y entonces uno queda, o yo leyendo esta historia, yo quedaba asombrado porque yo digo, si a mí me pasara eso, yo creo que uno entra en duda, hermano. No sé, porque es que estos tiempos que estamos viviendo, hermano, por cualquier cosita, a veces preferimos irnos, ¿cierto? Por cualquier cosita preferimos dejar a Dios. Por cualquier cosita simplemente hacemos a un lado a Dios porque no aguantamos el proceso. Pero ¿sabe algo? Job pasa por la muerte de sus hijos. Job pasa por la destrucción de sus bienes. Job pasa por enfermedad. ¿Sabe algo? Y hay algo que también yo creo que marca, y es como en medio de todo esto, hermano, que yo creo que Job dice, no, pues mi mano derecha es mi esposa. Pero se da cuenta de que no. Porque ¿qué le dice la esposa a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Cierto? Pero ¿sabe algo? La Biblia también me dice algo importante. Me dice cómo Job, cuando comenzó a escuchar todo esto, cuando comienzan todos esos mensajes a llegarle, cómo Job prefiere rasgar sus vestiduras, rasurar su cabeza, postrarse en la tierra y adorar a Dios. Yo no sé Job qué tan fuerte era, pero cuando yo leo eso, cuando yo leo la Biblia, la historia de Job, me doy cuenta de que en estos tiempos, hermano, yo creo que hay muy poco hermano que sería como Job. Y qué pena que se lo diga, hermano, pero a veces simplemente pasamos por un proceso y decimos, ya no puedo más. Ya no doy más, ya no quiero más esto. Y en el evangelio, hermano, créame que van a haber procesos duros, hermanos. Porque yo creo que de los que llevan más tiempo en el evangelio, si uno les pregunta, yo creo que ellos no van a decir ningún proceso ha sido fácil. ¿Cierto?
Porque es que los procesos con Dios no son como pasó con el pueblo, no era para afligir al pueblo, era para probar al pueblo de Israel. Porque es que Dios ya nos tenía, o la meta de Dios, ¿cuál es, hermano? Que nosotros podamos alcanzar la salvación, ¿cierto? O sea, estar acá no es simplemente, no, yo voy a la iglesia porque me quiero hacer pasar por llamar pentecostal. Porque si fuera por eso, hermano, créame que la verdad, ni Dios para qué el evangelio. Porque entonces Dios riega simplemente una religión y listo, ¿cierto? Pero entonces nosotros creemos en que con Dios es algo diferente, que con Dios, aunque hayan problemas, aunque el proceso se torne oscuro, aunque el proceso se torne difícil, ahí está el Señor. Porque el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y le promete una tierra en la que ellos van a poder descansar, una tierra en la que ellos van a poder estar bien. ¿Cierto? Dios entonces en nuestro proceso personal nos promete a nosotros eso mismo, una tierra de leche y pan. Porque es que realmente no se trata de Señor, estoy pasando por esto, Señor, estoy pasando por lo otro. Y simplemente ya dejar así y listo. Y darle esa petición al Señor una sola vez. Se trata de siempre estar ahí con el Señor. Señor, pasa esto, Señor, pasa lo otro. Señor, dame una solución. Ábreme puertas a una solución. Dame entendimiento. ¿Cómo debo, digámoslo, cómo debo de mover fichas? ¿Cómo debo actuar yo para buscar una solución, cierto? Porque no solamente es esperar a que Dios obre. Claro, Dios obra. Pero también se trata de nosotros movernos, de nosotros buscar una solución. Señor, encontré esto, ¿será que esto me ayuda? Señor, tengo una deuda. Y en nuestro proceso personal, hermano, hay, como nos decía una vez el pastor, hay procesos que usted se los busca y otros procesos que los pone Dios. ¿Cierto? Y cuando digamos un ejemplo, usted tiene una deuda en el banco y el banco está ahí, tállelo y usted nada que encuentra un trabajo para pagar la deuda. Y usted, Señor, dame un trabajo, esto y lo otro, Señor, quiero un trabajito para poder pagar la deuda. Pero resulta que el Señor se lo va a dar. Pero ¿y si usted no pasa bajadas de vida? ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué busca? ¿Usted realmente qué quiere en ese proceso? Porque es que entonces, si usted está aquí y usted cree en un Dios grande, pero busca una solución tan fácil o una solución que para usted quizás el decir, no, más bien no aguanto el proceso, más bien me retiro, más bien dejo hasta aquí, más bien tiro la toalla. Entonces, ¿usted por qué dice creer en un Dios que todo lo puede? Cuando usted no está obrando de esa manera, ¿cierto? Porque a veces preferimos eso, hermano. Lastimosamente, a veces en nuestro proceso, hermano, puede ser un proceso espiritual, puede ser proceso con familia, puede ser proceso con amigos, lo que sea, pero a veces preferimos dejar todo a un lado. Y cuando nos enfocamos en un proceso espiritual, hermano, yo le voy a contar algo. Y qué pena acá con el pastor y los diáconos presentes. Antes de yo volver a servir, hermanos, yo le había dicho al pastor que yo entregaba cargos. Yo le dije, pastor, no quiero servir, pasa esto y esto, lo otro. Bueno, resulta que yo dije, voy a trabajar en mí, pero no me voy a apartar. No voy a buscar nada del mundo porque yo sé que el mundo no me conviene. Es más, yo le digo al Señor, no quiero alejarme de ti. Bueno, tiempo después el pastor me reúne con los diáconos y estábamos hablando y todo. Y el pastor me dice algo. El pastor me dice, qué pena pastor con usted. El pastor me dice, Anderson, ¿sabe algo? El motilado. Oiga, no, ellos saben que yo no inmutaba palabra. Y le digo algo, hermano, y seré sincero con aquí los diáconos y el pastor. No inmute palabra porque la verdad tenía orgullo en ese momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pastor había tocado algo con lo que literalmente yo no dejara que se metiera. Ni siquiera mi tío. Es más, una vez mi tío me dice, Anderson, usted se motila a su manera cuando usted tenga plata, cuando usted quiera pagar su motilada. Es más, después de eso, hermano, peor dicho, yo no sabía qué hacer para tener plata para motilarme de mi manera. Porque era algo que literalmente no me gustaba que tocaran. Y ¿sabe algo? Yo me fui ese día para la casa y estaba ahí en la habitación y me puse a pensar, hermano, tuve que llorar. Porque yo no sabía si dejar mi orgullo a un lado o servir al Señor. Tanto así que
Le voy a ser sincero, yo le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Más bien prefiero esperar a que este pastor se vaya y me sigo motilando y sigo con el motilado. Pero, ¿sabe algo, hermano? Comencé a entender tiempo después de que realmente para mí lo importante es el servicio a Dios. Para mí lo importante es estar acá. Y a veces como seres humanos, cierto, tenemos orgullo y por eso entonces preferimos quizás dejar a un lado el proceso y no aguantamos. Pero ¿sabe algo? Yo le dije al Señor, Señor, no, más bien cambio mi motilado. Cambio mi motilado porque es que yo quiero servirle al Señor. Que yo quiero estar en la batería, porque yo quiero estar acá, aquí en el altar, dirigiendo quizás una oración, recolectando una ofrenda, haciendo aseo, porque eso es importante para mí. Porque en el proceso entendí de que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, entonces Dios todo lo va a acomodar. Y Dios va a estar ahí diciéndome, es que tú no estás solo, yo te sostengo. ¿Cierto? Y hermano, yo preferí dejar atrás y yo, el motilado, bueno. ¿Eso qué más da? Yo prefiero servirle al Señor. Y entonces comencé a entender tantas cosas, pero ¿sabe por qué comencé a dudar de si servía o no? No solamente por mi orgullo, sino porque también no tenía una madurez espiritual que me diera la capacidad de poder elegir primero mi servicio. Pero entonces el Señor comienza a moldearlo a uno y el proceso a veces duele, hermano, porque hay cosas tan sencillas como eso que en la vida de un joven o en la vida del ser humano son intocables. Y como le decía yo ahorita, para mí lo del motilado era intocable porque a mí no me gustaba que me dijeran motílese así. Yo mismo sacaba mi billetera y pagaba, motíleme así, le decía yo al peluquero, motíleme así porque así me gusta. Es más, la última vez que me hice motilar, llegué y me dicen, usted se va a cambiar el motilado, ¿y por qué? Y yo le dije, no, hay prioridades en la vida. Hay prioridades en la vida y hermano, para mí el servicio es prioridad, ¿cierto? Entonces comenzamos a entender eso y el proceso entonces, a pesar de que se torne duro, hermano, usted lo puede llevar porque usted tiene a Dios en el centro. Usted lo puede hacer llevadero porque Dios está con usted. Usted lo puede hacer llevadero porque es que usted está dependiendo del Señor. Y cuando usted aprende a depender del Señor, hermano, créame que aún en la escasez Dios le va a bendecir. Porque lo hemos visto, ¿cierto? Yo tengo una anécdota en esa parte, hermano. Cuando yo comencé a trabajar en la empresa de la hija de la hermana Delia. Oiga, hermano, yo entré últimos días de la quincena. Y el pago me daba apenas exacto para pagar el arriendo de la habitación y para pagar unas cosas que tenía por deuda. Hermano, quedaban los últimos 3 días de esa quincena y yo le dije al Señor, bueno, Señor, la verdad no tengo nada para yo hacer de comer. ¿Cómo? No sé qué vamos a hacer, pero yo confío en usted. Oiga, hermano, al otro día yo llegué normal del trabajo y yo llego a la casa y yo, bueno, ¿yo qué hago? Pues yo para ese tiempo yo no me hablaba con mi familia. Cuando llega la hermana de Eli y me llama, Anderson, no sé qué está haciendo. Yo, hermana, estoy acá en la casa. Venga a almorzar. Yo, qué bendición, Señor. Al otro día me llama la esposa de mi primo Saulón. Me dice, Anderson, venga a almorzar, lo invito. Y yo, el Señor es muy bueno, de verdad. El Señor es muy bueno porque cuando el Señor ve que aunque las cosas se tornen duras, hermano, y nosotros confiamos en Él, entonces el Señor da soluciones. Y el Señor, créame que no lo va a dejar pasar por un proceso solo. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido, créame que desde que Él murió en la cruz del Calvario, Él prometió estar ahí día a día con nosotros. Pero nosotros debemos creer en Él, amén, ¿cierto? Quiero pasar a otro tipo de proceso y es el proceso de un líder. Yo creo que quizás como líder hemos visto a muchos en la Biblia, ¿cierto? Está David, está José, está la reina Esther, ¿cierto? Y hay muchos también que pasaron procesos. Quiero tocar de tema a David. Y en 1 Samuel, capítulo 16, todo eso ahí nos comienza a narrar entonces cómo Dios comienza el proceso con David, ¿cierto? Quizás para muchos o para sus hermanos y quizás para los del pueblo de Israel, ven a David al principio y no un niño, un joven, un adolescente quizás sin fuerza como para portar una armadura.
Es más, el profeta, cuando va a ungir a David, él se fija solamente en el físico, en alguien corpulento que pudiera estar ahí, ¿cierto? Que pudiera ser rey, que pudiera tener la capacidad quizás por su físico. Pero sabe que Dios le tiene que decir al profeta de que no es así. De que el Señor no mira eso, que el Señor no mira físico, el Señor mira el corazón. Y David, hermano, David estaba conforme al corazón de Dios. Por eso David llega y lo elige y le dice al profeta, úngelo. Y comienza el proceso con David, ¿cierto? Y el primer paso que da David es que está junto al rey. ¿Y por qué conocemos bien la historia? ¿Y por qué David debería ser rey? Porque Saúl, desobedece a Dios. Saúl ya no está con el mandamiento de Dios y Saúl entonces simplemente quiere hacer las cosas a su manera. Y a veces, hermanos, como líderes, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Pero debemos entender de que como líderes debemos pasar por un proceso para que nuestro liderazgo, hermano, sea mejor. Yo quiero decirles algo, hermano. Yo doy clase de batería a los niños y a los adolescentes, ¿cierto? Y yo a veces no, yo siempre tengo que tener en claro de que el comportamiento que yo tengo que llevar con ellos debe ser un comportamiento apto, porque es que ellos me están observando, ¿cierto? Ellos dicen y me ven en la batería y yo creo que dirán, ay, vean a Anderson. Y si Anderson viene con el cabello pintado, ¿y qué? Y si Anderson viene, yo qué sé, con las uñas pintadas. O si Anderson viene a tocar en una pantaloneta. O si Anderson viene mal vestido, o si Anderson dice malas palabras cuando está quizás enseñándonos tal cosa, ¿cierto? Entonces, el proceso de un líder, hermano, tiene que también ser arraigado por Dios, porque Dios es el que está ahí dando control, dando sabiduría a los líderes, ¿cierto? Yo creo que el pastor para llegar a ser pastor no simplemente fue, no, el ministerio lo escoge, el ministerio lo escoge y simplemente dice, no, él es apto para ser pastor. Yo creo que el pastor tiene que pasar por muchas cosas, ¿cierto? Para llegar a ser pastor, para poder liderar una iglesia. Es más, que día la hermana, la esposa del pastor me dejaba ver la licencia al ministerio y yo me quedé pensando, yo dije, ¿cuántas cosas no pasa un pastor para poder llegar al lugar donde está? ¿Cuántas dificultades no pasa quizás internamente o quizás con la iglesia para llegar a donde está, ¿cierto? Pero si le preguntamos al hermano Medardo, si le preguntamos a cualquier pastor, ¿usted por qué está donde está ahora? Yo sé que ellos tienen que responder porque hemos confiado en Dios, ¿cierto? Porque en el proceso que ellos llevan están confiando en Dios, porque a veces cuando simplemente ellos se sienten que la iglesia no está ahí, no está apta, quizás no le copea, yo qué sé, no está como a favor o están en desacuerdos, ellos confían en Dios, ¿cierto? ¿Sabe algo? Lo mismo le pasa a cualquier líder en la iglesia. Si hablamos de un líder de evangelismo, el líder de evangelismo entonces tiene que estar ahí pendiente. Y a veces quizás para el acompañamiento de los evangelismos no está como ese fervor, ¿cierto? Y el líder tiene que estar ahí siempre constante, pero en esa relación con Dios, que él sepa, que ese líder sepa de que Dios está tomando control, ¿cierto? ¿Sabe algo, hermano? Yo no sé cuál sea el propósito de Dios conmigo acá en la iglesia, la verdad. No sé si el Señor me tendrá para algún liderazgo, no lo sé, la verdad. Pero de algo estoy seguro. Y es que mientras que yo esté acá, aun cuando las cosas se tornen difíciles, hermano, yo prefiero confiar en el Señor a buscar un refugio en el mundo. Porque es que el mundo no nos ofrece nada, hermano. El mundo nos ofrece cosas pasajeras. Pero ¿sabe el Señor que nos ofrece? Una vida eterna, allá con Él, adorando y glorificando, ¿cierto? Una vida en la que quizás, hermano, aquí terrenalmente se torne todo oscuro y veamos nubes grises y la economía mengue y quizás llegue la enfermedad, pero Dios nos dice, tranquilo, es que yo estoy ahí. Tranquilo porque todo no está solo, tranquilo porque es que yo te llevo de mi mano. Entonces, hermano, en nuestro primer proceso, el proceso personal, está el Señor ahí sosteniéndonos todavía.
Y cuando pasamos, hermano, el proceso de un líder, el Señor todavía le sigue diciendo a los líderes, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo que yo, Jehová, tu Dios, te voy a ayudar y no te voy a dejar solo. ¿Cierto? Porque realmente eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Eso es lo que el Señor piensa con nosotros. La meta, hermano, la meta del Señor es que nosotros podamos no solamente vivir de una manera santa, hermano, sino alcanzar la salvación. Porque yo creo que el Señor no derramó su sangre en el Calvario simplemente por derramarla o por decir, no, yo ya prediqué acá, yo ya di a conocer el Evangelio, yo ya di a conocer mi nombre. Ya me dejo que me crucifiquen, dejo que mi sangre se derrame y ya. Yo creo que el Señor tenía que haber pensado, es que esto que estoy haciendo le va a servir al hermano Felipe y en su proceso él va a saber que yo estoy ahí. Y esto le va a servir a los líderes y le va a servir a los pastores y a los del distrito y a aquellos líderes que nos lideran a nosotros como iglesia, ¿cierto? De que Dios está ahí, de que Dios no nos va a dejar solo, hermano. En todo momento Dios siempre va a estar tomando el control, ¿cierto? Lo mismo pasó con David. David tuvo que pasar por muchas cosas, hermano. ¿Sabe algo? Saúl se pone celoso de David porque comenzó a ver a David, comenzó a ver en David algo diferente, hermano. Como sabemos, la presencia de Dios se apartó de Saúl y estaba en David. Pero entonces yo creo que el rey Saúl llega y dice, bueno, ese muchacho es diferente, ¿cierto? Y como que se comienza a dar cuenta cuando un espíritu de tormento viene a Saúl. Pero llega después David, toca el arpa y Saúl queda sereno, queda tranquilo. ¿Sabe algo? No era el arpa, no era David, era la presencia de Dios que estaba con David. Y todo comienza porque Dios sabía que David iba a hacer algo grande, ¿cierto? Luego pasa Goliat y ahí me sorprende cómo David tiene que decir con voz quizás segura, con un tono seguro, bueno, ¿y quién es este que está desafiando al ejército del Señor, cierto? O sea, yo creo que David tan seguro estaba de Dios, tan confiado estaba de Dios, comenzó a tener esa dependencia con Dios, que llega y tiene que preguntar, bueno, ¿y este qué? ¿Y este fulano que viene a desafiar al pueblo de Dios, sabiendo que nosotros tenemos un Dios grande, cierto? Y entonces derrota a Goliat. Y comienza todo el proceso, ¿cierto? Y en el proceso David comete pecado. Pero ¿sabe algo? David no se queda ahí en el pecado. David busca perdón de Dios, porque él sabía que Dios lo tenía para algo grande. David no simplemente dice, no, sabe que le vaya al Señor, me aparto. No, sabe que le vaya al Señor, quiero dejar de ser rey. No, sabe que le vaya al Señor, quiero dejar de ser líder. Hermano, cuando usted quizás no pueda, busque más de Dios. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta solo, busque más de Dios. Eso forma un líder, hermano. Cuando usted depende del Señor, cuando ese líder depende del Señor, entonces el Señor le va a dar sabiduría a ese líder para que comience a todo darle un orden, ¿cierto? Porque es que realmente de eso se trata el Evangelio. Nuestra dependencia con Dios. De nosotros poder decir, dependo del Señor. Yo voy con el Señor. Y aunque lleguen a mí, se me paren situaciones difíciles, yo voy con el Señor, voy confiado con el Señor, ¿cierto? Quiero pasar al tercer proceso, hermano, y le digo algo. A veces da temor decir algunas cosas. Estaba yo estudiando y el Señor me puso esto en la mente y yo, Señor, la verdad tengo un poco de susto de decirlo. Y quizás no sepa cómo expresarlo en muchas ocasiones. Pero como dice el Señor, usted tiene el control de todo. Y si usted me dio esta palabra, y si usted puso en mis pensamientos esto, por algo será. Y es el proceso de la iglesia. Hermano, ¿sabe una cosa? Quiero volver a tocar el tema del pueblo de Israel.
si nosotros nos vamos a leer la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que aun cuando el Señor estuvo ahí, los estuvo sustentando, les dio comida, les dio abrigo, aun cuando el Señor quizás no estaba en las mejores condiciones, pero el Señor ahí estaba con su mano protectora, el pueblo de Israel fue desagradecido, ¿sabe? Yo creo que no. El pueblo de Israel comenzó a dudar de Dios. Ay, pero es que Dios... Y yo creo que se preguntaban, Dios, ¿para qué nos saca de acá? ¿Cierto? Ah, no, estamos mejor en Egipto, sí, quizás con esclavitud, pero ya teníamos un techo. Dios, ¿para qué nos trae acá al desierto? ¿Sabe algo, hermano? A veces en la iglesia se presentan ese tipo de cosas. Y disculpa que se lo diga, hermano, pero a veces como cristianos, como hijos de Dios, buscamos dudar de Dios de una manera que uno a veces queda sin entender. Y simplemente nos decimos, bueno, ¿y Dios por qué hace esto? No, qué pereza, ¿cierto? Bueno, yo le digo una cosa. Si la iglesia entendiera de que Dios está aquí y que Dios toma el control de todo, esas sillas no estarían vacías. Así fuera un culto de jóvenes. Un culto de jóvenes no es solamente para la juventud. Un culto de jóvenes es para toda la iglesia, ¿cierto? Hermano, y yo me ponía a pensar esta mañana y vine acá al templo y este es mi lugar de relajo, mi lugar de paz, de tranquilidad. Y estaba yo escuchando música ahí. Y llegué y yo abrí mi libreta y comencé a ver todo lo que había escrito. Y en esta parte, hermano, yo me puse a llorar. ¿Sabe algo, hermano? No sé por qué a veces como cristianos somos tan desagradecidos con el Señor. Y simplemente buscamos más rodearnos de las cosas del mundo y ocuparnos del mundo que ocuparnos de Dios. Bueno, esta es una iglesia que tiene una asistencia más o menos de unas 60 personas, si es que no es más. Y si contamos ahora la asistencia, sí mucho, estaríamos por ahí en unos 20. Y eso que es mucho. Estamos en 16, hermanos. Sinceramente, créame que es triste, hermano, ver esto. Porque es que nosotros aquí no estamos por el pastor, no estamos por los diáconos, no estamos por el grupo de alabanza, no estamos por un hermano, no estamos por una hermana, no estamos por fulanito, no, nosotros estamos aquí por Dios. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, y a veces porque llega quizás ese proceso para la iglesia. Y el Señor me decía que a veces debemos comenzar en nosotros una madurez espiritual. Bueno, qué pena decírselo de esta manera, pero es que yo no entiendo ahora cómo es tan sencillo para algún hermano simplemente decirle al pastor, pastor, no me pongas a servir este año. No me pongas a servir en esa directiva. Déjeme quieto. ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo comencé otra vez al servicio, yo le dije al Señor que yo no iba a volver otra vez a caer en ese pensamiento de, qué pereza el servicio. No, le va a entregar al pastor servicio. Es que yo no le estoy haciendo entrega al pastor de nada. Le estoy entregando a Dios lo que Él ha hecho por mí. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando Dios está ahí, hermano, nuestra forma de agradecer no es solamente venir a arrodillarnos, Señor, gracias esto y lo otro, y gracias porque hubo abundancia en mi hogar, gracias porque hubo abundancia en mi familia, gracias porque hubo salud en mi vida, sino que también se trata del servicio. Bueno, vuelvo y le digo, si la iglesia entendiera de que Dios es el centro de nuestro proceso, créame que este templo estaría lleno. Pero es triste, hermano. Yo no lo digo por los jóvenes, yo lo digo a modo general, hermano. Es triste ver sillas vacías. Y a veces no aguantan el proceso, a veces simplemente, el pastor me dijo tal cosa, más bien me voy. Fulanito me miró feo, fulanito me sacó la lengua, fulanito me dijo algo que me disgustó, más bien me voy. Y yo le pregunto a usted, ¿eso es justo con Dios? ¿Cierto que no? Porque es que Dios lo pone todo, le está poniendo un pan. Quizás usted no está comiendo banquetes, hermano, pero Dios ahí le está dando el sustento.
Quizás usted no está en sus 15, en sus 20, pero Dios lo tiene a usted en pie. Quizás usted no está quizás en su casa tranquilo recibiendo plata, pero Dios le ha dado un trabajo a usted. ¿Cierto? Y nosotros a veces simplemente, ay, pasamos por tal proceso y no, es que mi vida espiritual está así. Yo más bien, no, y no voy. Y comenzamos por ahí. Llega el martes, llega el jueves, no, y no voy. Llega el sábado, no, y no voy. Llega la dominical, no, hoy no voy. Y entonces comienza ese enfriamiento en nuestro corazón. Y es porque no aguantamos el proceso. Porque queremos que todo en la iglesia sea fácil, ¿cierto? Yo comencé a entender, hermano, algo. Y lo comencé a entender después de que hubieron algunas cosas que hablé yo con el pastor y la cuestión del mutilado. Y es que yo no estoy acá por el pastor. Y disculpe, hermano Medardo, que lo diga. Yo no estoy acá por los diáconos. Yo no estoy acá por una batería. Yo estoy acá es por Dios. Porque sabe algo, hermano. Hay momentos en la vida de que uno simplemente quiere no seguir. Simplemente quiere decir, yo más bien tiro la toalla. No, y el servicio es que me pusieron en esa directiva y está fulanito y yo no me entiendo con él. Es que usted no se tiene que entender con él, usted tiene que entender es con Dios. Porque cuando usted deja que Dios controle todo, hermano, créame que el entendimiento que usted tiene que tener con ese hermano, que sinceramente no deberíamos decir, no, es que fulanito me cae mal. Pero si ese hermano le cae mal, créame que Dios va a cuadrar todo para que ustedes lleven un buen servicio, para que ustedes lleven un buen liderazgo. Porque es que realmente en la iglesia, hermano, créame que no hay nadie perfecto. Y si hubiera alguien perfecto, no, ni para qué seguir predicando. Ni para qué seguir el pastor hablando acá, ni para qué seguir los de evangelismo saliendo a las calles a predicar, ¿cierto? Porque si la iglesia estuviera llena de gente perfecta, hermano, ¿para qué el evangelio? Pero sabe algo, hermano, es que aquí no estamos por una persona, aquí no estamos por el ser humano, aquí estamos es por Dios. Porque es agradecimiento, hermano. Servirle al Señor es agradecimiento. Como le decía yo ahorita, yo no entiendo cómo es posible que una persona diga, Señor, pastor, no me ponga a servir este año. Hermano fulano nos va a ayudar a ir a la dirección de una nación. Ay, hermano, no puedo. ¿Sabe algo? Yo le dije al Señor una vez, Señor, yo no me voy a negar para el servicio. Así sea hacer el aseo. A mí me encanta hacer el aseo, la verdad. Yo vengo y hago el aseo y coloco música y yo estoy acá entonado y hermano, a veces hasta me olvida que estoy haciendo el aseo. Porque me concentro tanto en la alabanza y no le voy a mentir. Yo a veces estoy haciendo el aseo y yo me paro acá en el altar. Y yo cojo un micrófono y me hago el que estoy cantando. Y es algo chistoso. Yo a veces cojo el micrófono inalámbrico y me hago el que estoy cantando y doy vueltas acá y llego y otra vez estoy acá y yo, ay, verdad, el aseo. Y llego y miro el reloj. Ya está tarde. Uy, sí, ya está tarde. Hermano, ¿sabe algo? Qué pena, hermano, la verdad. Ay, Señor Jesús. Ay, hermano, no, yo por eso no quería predicar. Ay, de verdad. Es que esto no es... Oye, es que esto es complejo. Pero sabe que cuando yo estoy acá haciendo el aseo, para mí es tan satisfactorio. Porque aún con eso, hermano, que a veces vemos hacer el aseo, eso no es la gran cosa. Pero sabe algo, hermano, para el Señor eso es tan importante. Porque usted dispone de su tiempo, de su ánimo, para usted venir acá. Para usted organizar unas sillas, para usted limpiar unas sillas. ¿Sabe algo? Hoy me sorprendió y le voy a ser sincero. Hoy me sorprendió porque yo pensé que Samuel no iba a venir a hacer el aseo. Yo estaba acá y estuve acá en el templo desde las 8:30 más o menos. Y yo, ¿a quién le toca el aseo? Mira el celular, a Samuel. Yo, ¿será que lo llamo? Yo, no, bien, no lo llamo. Pues tiene de igual manera hasta las 3 para venir a hacer el aseo. Como a eso de las 10 más o menos, él llegó. Y yo, uy, llegó Samuel. ¿Sabe algo? El Señor valora mucho eso. Porque en manos de un muchacho, un adolescente, está ahí en la casa quizás relajado viendo televisión, ahí en el celular o en el computador, no lo sé, o recochando en la cancha.
Pero yo creo que él dijo, el aseo, cierto, me voy a ir a hacer el aseo. Bueno, porque es que el servicio comienza desde ahí, de algo tan sencillo como hacer el aseo. Y a veces nos negamos para hacer el aseo. Mano, le toca el aseo, ¿me va a colaborar? Ay, no, hermano, no. Pase día me enfermo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que usted diga eso? Hermano, nos va a dirigir una oración. No, no, hermano, no. Estoy ocupado. Fulanito nos va a predicar. No, estoy ocupado. ¿Cómo es posible, hermano, que usted se niegue para servir al Señor? ¿Sabe algo? No sé por qué los hermanos no habrán venido. Quizás algunos enfermos, quizás ocupaciones, hermano. Pero yo he entendido algo con el Señor. Yo prefiero sacar de mi tiempo para adorar al Señor que dejar de venir a este lugar. No, no lo hago por estas cuatro paredes. No lo hago por una batería, por un piano, por cantar. Yo lo hago es por Dios. Yo lo hago es porque entendí de que Dios a mí me lo ha dado todo. 23 años, hermanos, en los que el Señor me ha tenido aquí en pie. No sé cuántos años tenga usted, no lo voy a preguntar. Pero el Señor está con usted ahí. Y el Señor ha estado con usted esa cantidad de años. Aún así usted no hubiera nacido en el Evangelio, pero Dios ya lo tenía escogido a usted. Porque no es casualidad que usted esté acá. Pero hermanos, no nos neguemos para servir al Señor. No nos neguemos, no busquemos excusas para faltar a un culto. Porque es una excusa tan básica, hermano, y perdón que se lo diga, estoy cansado. ¿Cansado de qué, hermano? Vea, hermano, nosotros a veces le fallamos al Señor y el Señor no se cansa. El Señor nos perdona y el Señor está ahí y nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo que tú puedes venir a mi casa y encontrar paz en mí. Porque el Señor no se cansa. Y nos cansamos nosotros, hermano. Y simplemente nos decimos, no, hoy es martes, hoy es culto de orcas. No, y no voy por allá. Es que no es el culto, hermano. Es la relación que yo estoy creando con Dios. Es decirle al Señor, Señor, es que tú estás en mi proceso. Señor, es que cuando se me venga el mundo encima, yo estoy seguro porque estoy contigo. Cierto. Pero ¿por qué poner en duda lo que Dios hace con nosotros en el proceso? ¿Por qué simplemente llegar y decir, no, Señor, conmigo no está haciendo la gran cosa? Eso no, ni para qué servir, ni para qué ir a un culto, ni para qué aguantar el proceso. Hermano, no estamos acá por el ser humano, no estamos acá por eso. Estamos acá por Dios. Entendamos eso, hermano. Y la verdad, hubiera sido bonito ver a la iglesia acá. No por mí, no. La verdad no. Yo solamente soy un vaso que el Señor usa para predicar. Soy solamente un vaso que el Señor usa para estar acá de pie. Con nervios, hermano, porque esto es de nervios, esto es de un temor, pero no un temor a miedo, sino un temor porque es algo especial que el Señor lo escoge a uno. Porque el Señor comienza a nosotros a estar ahí en el proceso. El Señor no nos va a dejar solo, hermano. No dude del Señor. Y cuando usted se sienta solo, hermano, busque más de Dios. Cuando usted piense que el proceso que usted está pasando, hermano, quizás usted no lo va a aguantar, no llegue a su mente ese pensamiento de no, más bien me aparto, no, más bien dejo de servir, porque no es agradecimiento, hermano. Y qué pena que se lo diga, yo creo que eso en nosotros es cobardía, porque es que servir al Señor, hermano, aunque se torne difícil, es lo mejor para nuestras vidas. A veces nos ocupamos tanto del mundo, hermano, tanto del trabajo, tanto de ocupaciones, y dejamos a un lado el servicio. Y Señor, no voy a servir porque en la empresa me necesitan. Yo la verdad prefiero estar acá sirviendo al Señor, así me toque en una banca. Pero prefiero estar acá dándole mi vida al Señor, rindiéndole culto al Señor, que está rindiéndole tanta cosa al mundo. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted pone por encima su trabajo, créame que usted deja de servir al Señor por servirle al enemigo. Esa es la cuestión, hermano. Póngase en pie, hermano, vamos a hacer una oración. Y bueno, de antemano,
Discúlpeme, hermano, si hubieron cosas que quizás dije y no le agradó. Pero le digo algo, hermano, no se trata de si le agrado yo a usted. A mí la verdad no me interesa mucho usted qué piensa de mí. A mí me interesa más que Dios piensa de mí. Porque cuando Dios ve en mí un servidor que realmente le ama, se va a agradar más Él, aunque le incomode al mundo. Se va a agradar más Él, aunque le incomode a su vecino. Se va a agradar más Él, aunque le incomode a su familia. ¿Cierto? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos aprender a confiar más en Él. Que queremos depender más de Dios. Que nuestra fe en el Señor sea una fe fuerte y que no dudemos del Señor. Que aunque el proceso sea difícil, hermano, aunque su proceso personal, su proceso como líder, hermano, su proceso en la iglesia sea difícil, no se aleje del Señor. Porque es que el Señor lo merece todo, ¿cierto?